Hola chichis, espero que os encontréis fenomenal, que esas energías estén subiendo alto con esta luna llena, aunque la verdad es que el clima está un poco extraño porque ya estamos en temporada de eclipses y hay personas que también me han escrito para decirme que se sienten un poco drenadas con ese Marte llegando a hacer conjunción al nodo sur, ¿no? Mientras que sin embargo otras nos sentimos también bastante energizadas, ¿no? Un poco en la tónica de esa luna que está ganando luz y que ya el 29 de septiembre se va a llenar completamente en el grado 6 de Aries. Esta luna llena en Aries, os decía también en otros posts, es bastante interesante de por sí porque no es un eclipse, pero está rodeada de esa atmósfera. Es casi una luna llena invitada a esta atmósfera de eclipses. Es una luna llena que da culminación a un eclipse en Aries que tuvimos el 20 de abril. El pasado 20 de abril tuvimos un eclipse de Sol, una luna nueva eclipsada en el grado 29 de Aries. Y ahí comenzó un proceso que realmente es inaugural de todo un periodo que va a alcanzar por lo menos hasta la mitad de 2025, ¿no? Porque al ser el primer eclipse en Aries de los que tenemos desde hace muchos años, es el primero, entonces es como el primer capítulo, la introducción de una historia que estaremos desarrollando y viviendo hasta por lo menos la mitad de 2025, cuando tendremos el último eclipse en Aries, ¿no? Entonces, digamos que esta luna llena viene a ser la culminación, la madurez de precisamente este proceso inaugural que vivimos con este eclipse en Aries el 20 de abril, con lo cual es posible que ahora estemos también descubriendo cosas que son bastante importantes o que suponen también todo un punto de inflexión dentro del que estaremos buscando el desarrollo de importantes procesos que vamos a tener entre manos este próximo año y medio. Entonces, ahora mismo, pues ya sabéis que la luna llena ya de por sí supone que nos encontramos en una noche iluminada donde podemos ver y tomar conciencia de lo que hay, de lo que usualmente está oscuro, ¿verdad? Entonces, suele ser un momento en el que el instinto aflora, despierta, en el que podemos ver, contemplar cosas que están en nuestro interior, que de repente se expresan en, con esa naturaleza de lo visible, ¿no? Con esa naturaleza de la luna llena que saca a la luz, saca a relucir un montón de cosas, ¿no? Y lo que vemos ahora es importante, lo que vemos ahora es suficientemente potente como para apoyarnos en esto que estamos descubriendo ahora para desarrollar este próximo proceso que estaremos desarrollando en 2024 y en 2025. Entonces, observad en qué zona de vuestra carta cae ese grado 6 de Aries, que es donde la luna se ilumina en esta ocasión, porque en esa zona probablemente haya alguna suerte de descubrimiento. Otra zona clave para analizar cómo os estaría influyendo esta luna llena es el grado 21 de Libra, porque en esa zona de nuestra carta donde cae el grado 21 de Libra vamos a vivir el primer eclipse en Libra de toda esta serie, que viene a ser la contraparte, el complemento de los eclipses en Aries. Sabéis que los eclipses siempre se dan en signos que están frente a frente, que son complementarios, de modo que los eclipses en Aries corresponden a esos eclipses de nodo norte, mientras que los eclipses en Libra corresponden más a lo que está sucediendo con el nodo sur, ¿no? Sabéis que los nodos lunares son como un eje, hablaremos de ello también más adelante, ¿no? Cuando hablemos de los eclipses que ya están al caer. Ahora mismo en octubre vamos a tener dos eclipses, ¿no? Uno en Libra y otro en Tauro. Entonces los eclipses siempre son lunaciones que se dan alineadas con estos nodos lunares, ¿no? Que son puntos matemáticos, son un eje que van mostrando un poco cuáles son esas temáticas importantes a nivel de desarrollo, de aprendizaje a lo largo de una época, ¿no? Y esto funciona tanto a nivel colectivo como a nivel personal, ¿no? Entonces, bueno, en el grado 21 de Libra vamos a tener el primer eclipse en Libra de toda esta serie de eclipses que estamos teniendo entre 2023 y 2025 en este eje de Aries y Libra. Por supuesto, sobra decir que si tenéis planetas o cúspides en signos cardinales, van a estar particularmente movilizados en estos años, pero especialmente ahora con esta temporada de eclipses o con esta luna llena, ¿no? Si tenéis algo importante en Cáncer, Capricornio, Aries, Libra, pues podéis esperar que las temáticas relacionadas con esos planetas se muevan bastante, ¿no?
Claro, la cosa es que en el grado 21 de Libra vamos a tener, como os decía, este primer eclipse en Libra de todos los de esta serie, ¿no? Entonces ahora mismo el 14 de octubre, con este primer eclipse en Libra, del que hablaremos dentro de muy poco, ¿no? Vamos a inaugurar también un proceso importante en el que vamos a empezar a desprendernos, empezar a liberarnos de algo que había estado ahí, ¿no? Un poco como pulpo, como animal de compañía, podríamos decir. Había estado ahí presente, había sido familiar, normalizado, pero nos agotaba o nos hacía sentir drenadas o nos hacía sentir enfadadas sin saber por qué o indignadas, ¿no? Es decir, de alguna forma ahora, con esta luna llena en Aries, estamos empezando a ver algo que es sumamente incómodo y algo que nos está llamando a tomar la acción para cercenar casi de raíz alguna cosa que ya no queremos más, ¿no? Es como si hubiéramos alcanzado un punto de saturación y también un punto de mucha irritación o mucha indignación o incluso mucha rabia por la sensación de que el buenismo o la formalidad o algo estético, algo meramente formal, algo que no tiene demasiada alma, ha carcomido de alguna forma algo que nos es increíblemente preciado e increíblemente genuino. Sobre todo comento esto porque Marte se encuentra ahora mismo en esta luna llena. Marte es el regente de la luna llena en Aries, ¿verdad? Pues se encuentra justo encima de ese grado 21 de Libra, donde vamos a tener ese eclipse de Sol en Libra el 14 de octubre. Claro, en astrología no hay casualidades, entonces lo que estamos viendo ahora con esta luna llena es el precursor, digamos, de todo este proceso de depuración, de liberación, de corte que vamos a estar desarrollando con los eclipses en Libra. Los eclipses en Libra empiezan ahora, el 14 de octubre del 2023, pero luego van a tener también otros picos en marzo, abril, esa temporada de eclipses. Vamos a sentir también cosas ahí en nuestra casa Libra y luego más adelante, una vez más, en torno a octubre del 2024. Y luego ya no tenemos más eclipses en Libra hasta dentro de un montón de años, ¿no? Entonces, sería de esperar que si ahora mismo estamos viendo algo que nos incomoda o algo que no terminamos de ver fluir, algo que nos deja siempre en el mismo sitio, que nos drena, que nos enfada o lo que fuera, es posible que todavía tengamos que necesitar a ese 2024 entero, todo este año, para continuar empujando esos cambios hacia adelante y para continuar liberándonos de la estela de esto que ahora mismo nos pueda estar agarrando, ¿no? Digamos que también los nodos, y en particular el nodo sur, a mí siempre me lleva a esta imagen algo compulsiva del dragón, ¿no? Es un dragón que come con una gran voracidad eso que toca, es casi un sumidero a veces, ¿no? Es algo que nos atrae también a veces. Entonces, digamos que Marte encima de ese nodo sur, acercándose a esa conjunción casi exacta con el nodo sur. Pensad que el nodo sur está en el grado 24 de Libra en el momento de esta luna llena. Y Marte está en el grado 21, que es donde va a suceder este eclipse, ¿no? Son grados muy sensibles, son zonas que no son ahora mismo demasiado ligeras, son áreas que realmente nos presentan situaciones que son importantes, ¿no? O por lo menos que puedan suponer un punto de inflexión. Entonces, de alguna manera, Marte rigiendo esta luna llena en esa zona tan delicada, de lo que estaría hablando es de que, primero, estamos tomando conciencia de una realidad a través de una experiencia que tiene que ver con nuestra casa Aries. Y segundo, estamos tomando la acción o tratando de reaccionar en esa zona Libra. Es como si, bueno, yo veo algo en mi casa Aries que de alguna manera me lleva a integrar una situación emocional y eso se convierte en una reacción que yo tengo en mi zona Libra. Entonces, observad un poco dónde os cae todo esto, porque algunas personas tendréis este grado 21 de Libra y este grado 6 de Aries en casas enfrentadas, pero otras personas lo tendréis en casas un poco desplazadas, no necesariamente las casas que están frente a frente. Entonces, aquí cada cual tiene que hacer un poquito de lectura creativa, ¿no? Una interpretación creativa, tratando de hilar cómo están sus asuntos en esas zonas de la carta, porque eso es lo que mejor os va a hablar de lo que es este momento, ¿no?
Entonces, bueno, lo más llamativo, lo más destacable de esta luna llena es esto, ¿no? Marte se encuentra sobre ese nodo sur en Libra. Y Marte, al ser regente de esta luna llena, pues nos inclina sobre todo a desprendernos, a depurar ciertas cosas. Marte en esta zona sobre el nodo sur en Libra, a mí me lleva mucho a la imagen de una persona que empieza a desvestirse o empieza a desnudarse, que empieza a desmaquillarse, a quitarse el adorno y que finalmente puede reconocer cómo se siente debajo de todas esas capas de conveniencia o debajo de todas esas capas que se había puesto encima para dar mensajes como de apaciguamiento o... Estaba el otro día leyendo una vez más la teoría King Kong, no sé si la habéis leído, ¿no? Hay muchas cosas que a mí me gustan de este libro, cosas que no me gustan nada, ¿no? Que yo creo que es lo interesante también, que podamos leer cosas que nos interpelan, pero que también nos hacen pensar, o cosas con las que podemos debatir o que podemos dialogar, ¿no? Y de alguna forma, leyendo este libro, también leyendo Camille Paglia y así, estos días he estado también pensando mucho en esta idea, ¿no? De cómo a veces asumimos un cierto rasgo de amabilidad o un cierto rasgo de estética para, de alguna manera, dar ese mensaje de que no somos una contrincante o de que nuestra interlocutora o interlocutor no tiene nada que temer, ¿no? Es como dar esa imagen de, hey, conmigo vas a estar seguro o vas a estar segura. Entonces, digamos que a veces también es un mecanismo de supervivencia, asumir una imagen complaciente, ¿no? Y eso de alguna forma es algo que también puede minar un poco nuestra agencia de acción o puede minar también nuestra forma de seguir nuestros deseos, ¿no? Entonces, digamos que Marte sobre ese nodo sur en Libra me hace pensar mucho en estas autoras, ¿no? O en este tipo de discurso de, bueno, desvestirnos de esa complacencia, desvestirnos de esa imagen, ¿no? De lo no amenazante, esa construcción de lo no amenazante, ¿no? O esa construcción de, esa imagen, ¿no? Ingenua de que no vamos a resultar competitivas, de que no vamos a intentar luchar por nuestra cosa, ¿no? Digamos que Marte sobre ese nodo sur en Libra tiene que ver con deshacernos de toda esa bonitura autoimpuesta que nos limita en la consecución de nuestros deseos o que nos limita en nuestro derecho legítimo a afirmarnos como seres vivas en este planeta, ¿no? Entonces, yo pienso que hay algo también muy bonito relacionado con nuestra capacidad para cortar por lo sano con toda esta actitud de complacencia y realmente dar un corte brutal ahí donde es requerido, ¿no? También otra cosa importante por lo que hago esta interpretación es que Marte está haciendo una oposición a Quirón. Lleva haciéndola ya varios días, de hecho fue exacta días antes de esta luna llena, con lo cual ya sabemos bastante qué esperar, ¿no? En relación a esta oposición. Ya viene desarrollándose toda la semana de este plenilunio. Entonces, bueno, la oposición de Marte a Quirón en Aries creo que tiene mucho que ver también con un sentimiento hiriente de impotencia o un sentimiento de que hacía mucho tiempo que debíamos haber cortado con alguna cosa que ha minado nuestra forma de ser o que ha minado nuestro espacio para ser. Porque esto también es Quirón en Aries, ¿no? Es algo que resulta doloroso en el sentido de que reduce nuestro espacio de acción o reduce nuestro espacio existencial, ¿no? Que es al final también un tema relacionado con este signo, con Aries. Entonces, ¿cuál ha sido el precio que yo he pagado por adaptarme a eso que consideraba correcto? Es una pregunta que encajaría mucho con ese Marte en Libra en oposición a Quirón, ¿no? ¿Qué deseos genuinos he dejado a un lado o a qué deseos he renunciado a luchar? ¿O dónde he renunciado a pisar fuerte? ¿Dónde he renunciado a mostrarme valiente simplemente por ese deseo de preservar una cierta forma que considero bella o que considero conveniente o que considero culturalmente aceptable, ¿no? Porque Libra también se mueve mucho en ese espacio, es decir, normalmente pensamos que es Capricornio el signo que encarna de alguna manera toda esta cosa de la conveniencia, el estatus, la proyección pública, ¿no? Pero Libra también tiene mucho de esto. De hecho, Saturno se exalta en Libra, ¿no? Digamos que Saturno está muy, muy cómodo en Libra. Y para que Saturno esté cómodo en un lugar que no es su casa, pues ya es mucho decir, ¿no? Libra es un signo que en ocasiones también se puede mostrar
algo moral en el sentido de restrictivo, ¿no? Y que también tiene mucho que ver a veces con la conveniencia o eso que consideramos adecuado para formar parte, ¿no? Entonces, Libra es donde construimos toda esa formalidad de lo civilizado. Obviamente Libra tiene cosas que, como todos los signos, son súper brillantes, súper luminosas, ¿no? Pero ahora estamos hablando de Marte sobre ese nodo sur. Marte sobre el nodo sur está enfadado, podríamos decir, ¿no? Es una combinación, especialmente en oposición a Quirón, de hacer resaltar ese lado no agradable de esa zona Libra, ¿no? Ahora estamos viendo algo que no es del todo agradable en esa zona Libra, algo que nos hiere en el orgullo, también Marte y Aries tienen que ver en cierto modo con esto, o algo que atenta contra ese espacio existencial o ese espacio vital en el que nosotras queremos afirmarnos a través de nuestra acción de una forma independiente. Entonces aquí, naturalmente, Marte sobre ese nodo sur, en oposición a Quirón, creo que tiene que ver con descubrir durante estos días algo que es increíblemente doloroso, pero que es el dolor necesario para darnos cuenta precisamente de cuál es el precio que estamos pagando a nivel biográfico o a nivel vital por tratar de mantener esa adecuación formal a lo que nos han enseñado que es correcto. Entonces, aquí yo creo que se está cayendo también una imagen de lo que deberíamos ser, en parte porque también, si os fijáis, Marte está haciendo ya un sextil a Venus. Es un sextil que se lleva formando bastante tiempo, pero esta semana de la luna llena, Marte y Venus están haciendo un sextil prácticamente exacto, ¿no? Y es un sextil que se siente mucho, porque además Venus viene de hacer un viaje por sí misma en Leo increíblemente largo, ¿no? Venus estuvo retrógrado, estuvo directo, estuvo pasando por esta zona 3 veces, por donde está ahora, es la tercera vez que pasa por ahí, ¿verdad? Entonces Venus sabe bastante bien qué es lo que se hace en esa zona, ¿no? Después de haber dado un montón de vueltas. Y de alguna manera, al estar en sextil a Marte, está ahí esa oportunidad también de alinear nuestra acción con eso que hemos visto o con eso que hemos revalorizado de lo que somos o con eso que valoramos de quién somos, ¿no? Venus en Leo tiene mucho que ver con ese valor de lo que nos hace genuinas y auténticas, de lo que podemos expresar como algo que sale esencialmente de nuestro corazón, algo que nos representa. Tiene que ver con la expresión de eso con lo que nos identificamos, ¿no? Eso que nos hace ser nosotras y no otra persona. Es un emplazamiento increíblemente creativo, pero también es un emplazamiento donde hay un montón de preguntas por responder acerca de nuestra relación con la vida, acerca de nuestra capacidad para crear un estilo de vida genuino que nos represente y que vaya con nosotras, ¿no? Entonces, Venus, después de hacer toda esta búsqueda, está haciendo también una cuadratura exacta o bastante exacta a Urano en Tauro. Entonces, es como que ya es la tercera vez, digamos, con este Venus aquí, que sentimos ese impulso por dar un giro a las cosas. Esta es una lunación increíblemente rebelde, en el sentido de que Venus en cuadratura a Urano, en esta cuadratura prácticamente exacta, nos está diciendo, bueno, ya llevo pensando en esta revolución identitaria, llevo pensando en este golpe de autonomía o en este golpe de libertad mucho tiempo, ya le he dado vueltas un montón de veces a los riesgos que yo tengo que tomar para hacerme cargo en primera persona de mi vida, más allá de lo que considero seguro, más allá de lo que considero adecuado, ¿no? Entonces, aquí sobre todo estamos reflexionando acerca del riesgo que supone sobreexponernos a vivir nuestra propia vida, más allá de todas esas relaciones y vínculos que nos habían estado dando una falsa sensación de seguridad. Se trata de esto, ¿no? También, digamos que leyendo a Camille Paglia de nuevo, ¿no? Que la verdad es una autora que a mí a veces se me atragantan muchas cosas que dice, ¿no? Pero es muy interesante a veces también algunos puntos, sobre todo ella transmite mucho la libertad de decir lo que le da la gana, ¿no? Entonces puedes estar de acuerdo o no, pero bueno, en cualquier caso, ella decía, ella contaba una anécdota, ¿no? Que también aparece mucho en el libro de la teoría King Kong, si no lo habéis leído, pues es muy interesante, aunque ya os advierto que es una lectura que puede sorprender bastante, ¿no? Pero bueno, Camille Paglia contaba una historia de que cuando ella era estudiante, en el colegio mayor de estudiantes, a las chicas las encerraban a las 6 de la tarde, mientras que los chicos podían moverse libremente, ¿no? Y cuando ellas preguntaban a qué se debía esta diferencia, le decían, la gente que gestionaba el colegio mayor les decía que es que tenían que
salvaguardarlas porque si salían más tarde de las 6 podían ser violadas, ¿no? Entonces, bueno, claro, luego Camille Paglia lo que decía es, bueno, y nosotras reclamamos el derecho a escoger por nosotras mismas si queríamos asumir ese riesgo. Entonces, esto me hace pensar mucho, ¿no?, en esta luna llena. Además, por cierto, tanto Camille Paglia como Virginie Despentes, que es la escritora de Teoría King Kong, tienen ascendente Libra, que es curioso, ¿no? Y además Camille Paglia tiene Sol en Aries, ascendente Libra. Y entonces me hizo mucha gracia porque claro, reencontrarme de repente, ¿no?, con este discurso que yo pues había estudiado cuando era estudiante, cuando estaba en la universidad, y de repente reencontrarlas en este momento que tenemos estos eclipses en Aries y Libra, pues me ha parecido simpático, ¿no? Y quería compartirlo con vosotras, porque pensé, bueno, es que esto es totalmente el clima de esta luna llena en Aries, ¿no? Yo necesito tener la libertad de exponerme a ese riesgo si es preciso, pero yo tengo que disponer de mi propia libertad para tomar mis acciones, para tomar mis decisiones, para tomar mis riesgos, ¿no? Entonces hay algo muy vibrante y vitalista en el fondo en todo esto relacionado con esa libertad para exponernos a la vida misma sin tener siempre claro qué es lo que vamos a encontrar o qué es lo que vamos a esperar. Hay algo sumamente innovador, por ejemplo, en esta cuadratura de Venus y Urano, ¿no? Y sobre todo diría que hay una voluntad muy fuerte de dar por fin ese giro de libertad, de autonomía a las cosas. Otra cosa que también me han ido comentando algunas consultantes, colegas y demás, es que ahora mismo también hay en la atmósfera una sensación de extrañamiento frente a ciertas cosas que hemos construido a nuestro alrededor. Es decir, más o menos todas las personas construimos a nuestro alrededor algún tipo de orden o algún tipo de statu quo donde comunicamos a las demás, a la gente que nos importa, ¿qué es lo que pueden esperar de nosotras, ¿no? Es decir, cuando tenemos una amistad, que quedamos en tales momentos del mes o lo que fuera, pues sabemos más o menos cómo funciona, sabemos más o menos qué esperar, ¿no? Digamos que los vínculos se construyen en base a esta confianza de que más o menos de una forma tácita, aunque no sea hablado, aunque no sea expresado, sabemos qué esperar de la otra persona, sabemos más o menos con qué disponibilidad cuenta, de qué manera le apetece relacionarse, ese tipo de cosas, ¿no? Ahora es posible que nos estemos extrañando de ese tipo de acuerdos tácitos que hemos convenido con otras personas, de modo que se puede estar sintiendo un poco perturbador o incluso un poco invasivo o intrusivo el hecho de que todas esas cosas a nivel de nuestra vida social estén funcionando de esa manera, ¿no? Entonces puede haber también un deseo de dar un giro repentino a las cosas, ¿no? En este sentido de, pues si ya teníamos relaciones sumamente consolidadas, es posible que tengamos ganas de sacudirlas un poco o de renovarlas de alguna manera o de darles un color más sorpresivo, ¿no? O directamente de tomar una distancia. También esto tiene que ver con que Marte está en cuadratura a Plutón. Plutón sigue en ese final de Capricornio, entonces también es curioso, ¿no? Porque el eclipse del que viene esta luna llena, que fue un eclipse del pasado 20 de abril, se dio en el grado 29 de Aries, justamente en cuadratura a Plutón, que ya estaba en el grado 0 de Acuario. Entonces, el eclipse del que viene esta lunación, el eclipse del 20 de abril, fue increíblemente independiente, fue una semilla de muchísima autonomía, porque se dio en Aries, en cuadratura a Plutón en Acuario. Fue como una especie de semilla para transformar también eso que nosotras consideramos libertad o autonomía o independencia. Todas esas son grandes palabras, ¿no? Pero luego, claro, cada una llena eso con lo que puede y con lo que sabe, ¿no? Entonces, creo que de alguna forma con esta luna llena también se evidencia cuánto queda por recorrer en este camino de desbancar las viejas estructuras, ¿no? Sobre todo porque Marte, que es el regente de esta luna llena, está sobre el nodo sur y Plutón está al final de Capricornio. Y ambas son zonas en las que de alguna manera nos estamos desprendiendo desde hace ya tiempo, pero especialmente en este momento nos estamos desprendiendo de viejas ideas institucionalizadas, ¿no? Es decir, nos estamos desprendiendo de viejas certezas que habían conducido nuestro parecer o eso que habíamos considerado adecuado, ¿no? Para tratar de encontrarnos con algo más fresco. Es como si de alguna manera tuviéramos que atravesar todas esas puertas de viejas certezas o viejas expectativas para llegar al fondo de la cuestión, y es que realmente podemos reinventar lo que hacemos o podemos reinventar muchas cosas, ¿no?
Marte en cuadratura a Plutón generalmente es un tipo de aspecto que habla especialmente con Marte en Libra, ¿no? Que es un signo de la justicia, de la balanza. Este tipo de aspecto de Marte-Plutón está hablando esencialmente de muchísima rabia, muchísima indignación. ¿Qué hago con este enojo? ¿Qué hago con esta rabia que puedo sentir frente al funcionamiento de las cosas o a la forma en que se han institucionalizado ciertas interrelaciones sociales en este mundo en el que vivo, ¿no? Hay una sensación de tal vez dar un golpe sobre la mesa con esta luna llena, ¿no? No me extrañaría que hubiera explosiones de expresividad, que hubiera, pues eso de elevar el tono de voz, hacer cosas inesperadas, ¿no? Es como una luna llena donde, de alguna forma, dependiendo de cómo lo estamos gestionando, ¿no? Podría haber ganas de dar algo así como un grito de guerra para quitarnos de encima un montón de cosas, ¿no? Entonces, hay un cierto carácter brutal en esta luna llena que, sin embargo, bien orientado, creo que puede ser increíblemente liberador, especialmente si comprendemos que nosotras tenemos plena responsabilidad en la situación que nos pueda estar encorsetando ahora mismo. Y que igual que tenemos esa responsabilidad, también tenemos la agencia para decidir cortar con ese corset o marcharnos a algo mejor, ¿no? Entonces, se trata también de asumir la responsabilidad de tener ese poder de transformar nuestra vida, ¿no? Que también es algo que puede tener que ver con esta cuadratura Marte-Plutón. Yo puedo tomar la iniciativa de marcharme a otro lugar o de hacer algo diferente. Puedo tomar la iniciativa de avanzar sola a partir de aquí como yo considero correcto. Entonces, hay algo muy rebelde, muy independiente en la atmósfera. Yo pienso que también puede ser un momento bastante difícil, especialmente a nivel de diferencias intergeneracionales, de diferencias generacionales también, y sobre todo a nivel de parejas o relaciones muy consolidadas. Es un momento bastante complejo, ¿no? Es decir, venimos también de una temporada en que Venus retrógrada ha estado replanteando muchas relaciones y ahora de repente con esta cuadratura Marte-Plutón podría haber una sensación de que a pesar de haber intentado hacer la vista gorda o haber intentado jugar lo bonito o jugar el conflicto en un sentido bonito, ¿no? Que es un poco lo que puede haber estado intentando hacer Marte. Es como, bueno, tenemos un conflicto, vamos a poner un poquito de maquillaje por aquí, un poquito de educación por allá, un poquito de aquello agradable, ¿no? Pero en el fondo, Marte en cuadratura a Plutón sabe que hay cosas que se sienten ya en su final, ¿no? Entonces, es posible que también esta luna llena suponga un ultimátum o un punto y final de un estilo de vida compartido, ¿no? O por lo menos de esas reglas que habían articulado ese estilo de vida compartido, con lo cual es una lunación bastante densa también en este sentido y con una fuerte carga emocional. No hay que olvidar que Marte está en cuadratura a Quirón, entonces hay una sensación, incluso si me apuráis, ¿no? De cierto rencor o de una herida que ha sido infringida por alguien más que está ahí fuera. Siempre que tenemos una oposición suele haber también una relación de tú y yo, y especialmente en este eje de Aries-Libra que es muy de tú y yo, puede haber una noción así, ¿no? De hay algo externo que me hiere o que me impide actuar libremente o que me impide ser independiente o que, digamos que también temas como el paternalismo, la sobreprotección pueden resultar increíblemente indignantes en este momento, ¿no? Entonces es un momento como para despertar de algo que había sido un poco conveniente. No sé si habéis visto esta película Pleasantville, que también es como que los personajes viven todo el tiempo en un mundo de ficción, o bueno, el show de Truman, ¿no? También, que viven en este mundo de ficción que es todo como un escenario, como todo muy bonito, muy educado, muy así, y de repente se dan cuenta de que, jolín, ahí fuera está el mundo real, lleno de posibilidades, ¿no? Entonces, creo que esta luna llena tiene que ver un poco con esto. Es como un momento de sacudida o incluso de despertar. No me gusta mucho utilizar esta palabra despertar porque se utiliza en contextos que no, que no cuajan mucho conmigo, ¿no? Pero sí que yo diría que es un momento como de despertar, de decir, jolín, me estoy forzando a adecuarme a este estilo de vida que tiene un alto precio a nivel de lo que yo realmente deseo. Estoy como viviendo una vida con la que no sé hasta qué punto me identifico, ¿no?
Con Venus en Leo hay mucho de esto, digamos, en cuadratura a Urano. Hay un sentimiento de enajenación, de alienación, de cómo he llegado a estar tan parapetada por cosas que organizan mi tiempo, que organizan mis relaciones, que organizan mis hábitos, que lo organizan todo, ¿no? Entonces, es un momento también para sacarnos de encima las pautas y volver a pensar con una mirada refrescante, ¿no? ¿Qué es lo que realmente queremos vivir en un sentido de cuál es esa aventura que supone un riesgo, pero que también puede nutrir nuestra mirada ante la vida o que puede aportarnos algo en lo que por fin nos sintamos cerca de lo que queremos, ¿no? Al final, el eje de Aries pues también es mucho de esto, ¿no? Lo que realmente queremos, lo que realmente deseamos es algo que resulta legítimo también como punto de partida para tomar acciones o para tomar decisiones, ¿no? El deseo nos interpela con una gran fuerza. No hay que olvidar que una luna llena siempre enciende las pasiones o enciende la vitalidad, enciende las ganas, ¿no? de involucrarnos en la vida. Entonces es un momento también para seguir a través de la acción hacia eso que deseamos, ¿no? Pero esto probablemente en un inicio, sobre todo, como os decía, tenga ese coste de primero hay que cercenar, cortar algo que con su apariencia correcta o conveniente ya nos está minando la energía o está, digamos, agarrándonos excesivamente, ¿no? A veces también yo diría que Marta en Libra es como que quiere avanzar en línea recta, pero hay un montón de conveniencias que lo agarran, que lo retienen, ¿no? Que lo hacen dialogar, negociar, que es algo que a Marte pues no le apetece demasiado, ¿no? Entonces es como decir, bueno, yo mi vida, ¿con qué tipo de personas la estoy negociando? ¿Con qué entidades, con qué instituciones, con qué realidades, con qué circunstancias negocio mi vida? ¿Y por qué les doy ese poder sobre lo que yo quiero vivir, ¿no? Entonces, bueno, también puede haber un poco ese carácter pueril o adolescente, esa rebeldía simplemente o meramente formal, ¿no? Pero yo creo que en lo que es la vida adulta puede tener también una profundidad, esta luna llena, muy importante, ¿no? Es decir, habrá muchas cosas que suenen brutales o rebeldes o repentinas, que no sean simplemente un grito de guerra porque sí, sino que tienen realmente un fondo de haber estado resistiendo muchos años, ¿no? Alguna forma de vida que a lo mejor no encaja demasiado. Un poco porque Plutón al final de Capri también tiene que ver con esta resistencia, ¿no? Hemos resistido en algo los últimos años que sin embargo no da muestras de fluir, o no da muestras de funcionar, o no da muestras de ser constructivo, ¿no? Entonces, bueno, cada una pues tiene su historia, naturalmente, en la zona Capri, que es una zona increíblemente compleja ahora mismo para todas, ¿no? Porque hemos vivido ahí cosas que son muy importantes, estamos teniendo a Plutón a punto de abandonar el signo, entonces es como una zona de resistencia y de alguna forma en esta luna llena pues también teniendo en cuenta, ¿no? Todo ese viaje de resistencia que hemos tenido y que de alguna forma nos ha organizado o reorganizado la vida, ¿no? Pues de alguna manera podemos permitirnos también ahora tal vez pensar diferente, desplazar, digamos, ese campo de ambiciones o de voluntades o de cómo imaginamos las cosas, ¿no? De hecho, tenemos también a Mercurio haciendo contacto con todos los planetas transpersonales. Tenemos a Mercurio en oposición a Neptuno, en trígono a Plutón, en trígono a Urano y además Mercurio también sigue estando en sombra, pero ya este día de la luna llena Mercurio sale de su sombra post-retrógrada. Entonces, es interesante esto también a un nivel simbólico, ¿no? Porque Mercurio saliendo de su sombra en este momento de la luna llena y aspectando a los tres planetas más lentos, que son al final los más poderosos para cambios de vida, cambios de situación, ¿no? Quiero decir que de alguna forma lo que empezamos a plantear en esta luna llena es nuevo. Es algo que nos saca del bucle. Esta es una luna llena para salir del bucle. Hemos estado pensando una y otra vez, cómo hacer ajustes para que esto funcione. Eso es un poco lo que representa Mercurio habiendo retrogradado en Virgo y demás. Es como comernos el tarro, ¿no? Dar muchas vueltas a las cosas para ver cómo esto puede funcionar. Y ahora ya de repente hay una sensación de decir, mira, si no funciona, no funciona. Voy a plantear algo diferente, voy a plantear algo nuevo, ¿no? Entonces, bueno, estamos en un momento interesante porque Mercurio en estos aspectos también supone
la llegada, ¿no?, de información, textos, conversaciones, personas, encuentros, es decir, hay algo, ¿no?, que viene a nivel mental, a nivel de ideas, que resulta increíblemente inspirador en este momento, que nos inspira a vivir nuestra propia vida, que nos inspira a salir de esa actitud de resistencia y a salir de eso que habíamos considerado adecuado y que sin embargo nos envenena con una fuerte dosis de rabia ante la vida, ¿no? Entonces es un momento muy intenso, como veis, ¿no? Así que, bueno, esto es lo que quería contaros de esta luna llena. Es un momento en el que si sentís que a nivel de energía física y demás hay tensión, pues siempre, ¿no? El hacer ejercicio, hacer deporte. Creo que también los temas de justicia en el mundo deportivo, que es un tema que por lo menos en España está muy candente, va seguramente también a llegar a un punto culminante con esta luna llena, ¿no? Pero bueno, digamos que, pues claro, como siempre, todas las lunas llenas se pueden leer también a través de un montón de escenarios anecdóticos. Aries tiene mucho que ver con el deporte, el ejercicio, la innovación, la valentía, ¿no?, el coraje, el hacer las cosas por primera vez, el abrir nuevos caminos. Entonces, bueno, vamos a ver un poco cómo se desarrollan las cosas en este sentido, ¿no? Feliz luna llena, chichis. Muchas gracias por escucharme, como siempre, y pronto os hablo de octubre, que es el gran mes de 2023. Un abrazo. Hasta luego.